Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si es la primera vez que nos visitan, les doy una cálida bienvenida, y si ya son parte de nuestra comunidad, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha tocado el corazón. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem le canta a Hande, serenata romántica que te enamora. Y sí, como pueden imaginar, vamos a desgranar cada detalle de este momento tan especial. ¿Quiénes son Kerem y Hande? Para aquellos que quizás no los conozcan, estamos hablando de dos figuras muy queridas en el mundo del espectáculo, y este evento en particular ha generado muchísima conversación y ternura en las redes sociales y entre sus seguidores. Vamos a explorar el contexto, la canción, la reacción de Hande y por qué este gesto se ha vuelto viral y nos ha enamorado a todos. Pero antes de adentrarnos en la magia de esta serenata, quiero hacerles una pregunta importante, ¿ya están suscritos a nuestro canal? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos con esta increíble historia. Cuando hablamos de Kerem y Hande estamos hablando de una pareja que ha cautivado a muchísimas personas. Su química, tanto en la pantalla como fuera de ella, es palpable. Y en este vídeo vamos a analizar un momento que ha elevado esa conexión a un nivel completamente nuevo, la serenata romántica que Kerem le dedicó a Hande. Imagínense la escena, una noche quizás bajo las estrellas, un ambiente íntimo, y Kerem, con todo su corazón, decide expresarle su amor a Hande a través de la música. No es solo una canción, es una declaración, un poema cantado, una manifestación de sus sentimientos más profundos. Lo primero que me gustaría abordar es el contexto de esta serenata. ¿Por qué Kerem decidió hacerlo en ese momento? ¿Qué lo inspiró? A menudo los gestos románticos más impactantes surgen de momentos genuinos de inspiración y emoción. Quizás Kerem sintió una necesidad imperiosa de recordarle a Hande cuánto la ama, o tal vez era una celebración de algún hito importante en su relación. Las redes sociales nos han mostrado fragmentos de su vida, pero este tipo de momentos íntimos son los que realmente nos conectan con la esencia de su amor. Muchas veces, en medio de agendas apretadas y la vida pública, es fácil dar por sentadas las cosas. Pero Kerem ha demostrado que él no da por sentado su amor por Hande. Ha tomado la iniciativa de crear un recuerdo imborrable, un momento que Hande atesorará para siempre. Y ahora hablemos de la estrella del espectáculo, la canción. ¿Qué cantó Kerem? ¿Era una melodía conocida o una composición propia? Si fue una canción existente, ¿qué la hacía especial para él y para Hande? Quizás eligió una canción que tiene un significado particular para ellos, una que marcó el inicio de su relación, o una que simplemente resume sus sentimientos. Si fue una composición propia, eso eleva el nivel de romanticismo a alturas estratosféricas. Escribir una canción para alguien es una forma increíblemente personal de expresar amor. Implica poner en palabras y música los pensamientos, las emociones, los recuerdos y las esperanzas que uno tiene por esa persona. Cada nota, cada verso, estaría cargado de su propia historia. La forma en que Kerem canta también es fundamental. Transmite pasión. ¿Vulnerabilidad? ¿Alegría? La voz de Kerem, su tono, su expresión, todo contribuye a la atmósfera de la serenata. Una buena interpretación puede transformar una simple canción en una experiencia emocional profunda. ¿Se notaba nervioso? ¿Seguro de sí mismo? A veces esa pequeña dosis de nerviosismo solo añade autenticidad al momento, mostrando lo mucho que le importa. Podemos imaginarlo, mirando a Hande a los ojos, dejando que su voz sea el vehículo de todo lo que siente. La elección de las palabras, la cadencia, incluso una ligera imperfección en la voz puede ser más conmovedora que una ejecución técnicamente perfecta. Pero, ¿qué hay de Hande? Su reacción es igual de importante. ¿Cómo respondió a esta hermosa demostración de afecto? Los vídeos y las fotos que han circulado nos muestran destellos de su emoción. ¿Lloró? ¿Sonrió tímidamente? ¿Se emocionó visiblemente? La forma en que Hande absorbe esta serenata dice mucho sobre la profundidad de su conexión con Kerem. Una reacción genuina de felicidad, de sorpresa, de amor puro, es lo que hace que estos momentos sean tan contagiosos.
Ver la cara de Ande iluminarse, sentir su alegría a través de la pantalla, es lo que nos hace creer en el poder del amor. Es la validación de los esfuerzos de Kerem, la confirmación de que sus sentimientos son correspondidos y apreciados. La reacción de Ande no es solo una respuesta pasiva, es una parte activa de la narrativa. Es el eco del amor de Kerem, amplificado por su propia emoción. Verla conmovida, quizás con lágrimas en los ojos, o con una sonrisa radiante que no puede ocultar, es lo que nos permite sentir esa magia también. Es como si el aire se cargara de una energía especial, un aura de amor y conexión que trasciende la distancia y la pantalla. Podemos imaginárnosla pensando en los momentos que han compartido, en todo lo que significan el uno para el otro, y sintiendo una gratitud inmensa por tener a Kerem en su vida. Ahora hablemos de por qué este tipo de gestos se vuelven virales y nos enamoran a todos. Vivimos en un mundo que a veces puede parecer cínico, lleno de desafíos y noticias difíciles. Cuando vemos actos de amor puro y sincero como esta serenata, nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas, la importancia de expresar nuestros sentimientos y la posibilidad de encontrar la felicidad en las cosas simples pero profundas. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más verdadera, es poderoso y puede inspirar a otros. La viralidad de estos momentos se debe a varios factores. En primer lugar, la autenticidad. La gente se conecta con la autenticidad. Cuando un gesto es genuino, se siente. No hay artificios, no hay estrategias de marketing detrás, solo dos personas expresando su amor. En segundo lugar, la aspiración. Muchas personas anhelan este tipo de romance en sus propias vidas. Verlo en otros, especialmente en figuras públicas que admiran, les da esperanza y les inspira a buscar o cultivar ese tipo de conexiones. Y en tercer lugar, la universalidad del amor. El amor es un lenguaje universal. Todos, sin importar nuestra cultura o procedencia, entendemos la emoción de ser amado y de amar. Además, en la era de las redes sociales, estos momentos se amplifican. Una foto bien tomada, un vídeo corto capturando la esencia de la serenata, y de repente, millones de personas están compartiendo esa emoción. Es como si el amor se contagiara, creando una ola de positividad y romanticismo. La manera en que los fans reaccionan comentando, compartiendo, expresando su admiración, crea una comunidad alrededor de este acto de amor, haciendo que sea aún más especial. Los comentarios suelen estar llenos de «qué lindos», «me encantan», «esto es amor verdadero». Y es precisamente esa conexión colectiva la que hace que estos momentos sean tan significativos. Consideremos también el impacto en Kerem y Ande mismos. Este tipo de gestos no solo fortalecen su relación, sino que también les brindan momentos de felicidad y realización personal. Saber que has tocado el corazón de la persona que amas de una manera tan profunda es una de las experiencias más gratificantes que existen. Para Ande, recibir esta serenata es una reafirmación de que Kerem la ve, la valora y la ama de una manera única y especial. Es un tesoro emocional que podrá guardar para siempre. También es interesante reflexionar sobre cómo la cultura influye en la forma en que percibimos y expresamos el amor romántico. En muchas culturas, la música ha sido históricamente una forma poderosa de cortejo y expresión de amor. Las serenatas son una tradición arraigada en muchas sociedades, evocando imágenes de romance clásico y devoción. Ver a Kerem revivir y adaptar esta tradición a un contexto moderno es, en sí mismo, algo muy especial. Muestra que a pesar de la modernidad y las nuevas tecnologías, los fundamentos del romance humano permanecen. Más allá de la pareja, este tipo de eventos tienen un efecto en la audiencia. Nos recuerdan la importancia de ser vulnerables, de expresar nuestros sentimientos y de no tener miedo de mostrar nuestro amor. En un mundo que a menudo nos anima a ser duros y a protegernos, actos de amor como este nos invitan a abrir nuestros corazones. Nos inspiran a ser más románticos, a ser más audaces en nuestras propias expresiones de afecto. Es un llamado a la acción, a no dejar que el miedo o la timidez nos impidan compartir nuestro amor con las personas que nos importan. Y para ir concluyendo, ¿qué podemos aprender de esta serenata? Primero, que el amor se demuestra con acciones. Las palabras son importantes, pero un gesto tangible, una expresión artística, puede tener un impacto mucho mayor. Segundo, que la autenticidad es clave. No se trata de ser perfecto, sino de ser genuino y sincero. Tercero, que la música tiene el poder de tocar el alma. Es un lenguaje universal que puede transmitir emociones que a veces las palabras no alcanzan.
Y cuarto, que no importa cuán ocupada esté la vida, siempre hay tiempo para expresar amor. Kerem y Ande, al compartir este momento, nos han regalado una pequeña dosis de magia, una historia que nos recuerda la belleza y la fuerza del amor verdadero. En resumen, hemos explorado la conmovedora serenata que Kerem le dedicó a Ande. Analizamos el contexto, la posible inspiración detrás de este gesto, la importancia de la elección de la canción y la interpretación de Kerem, y por ese opuesto, la hermosa reacción de Ande. Hemos reflexionado sobre por qué este momento se volvió viral, tocando los corazones de tantas personas, y sobre el impacto que estos actos de amor tienen en nosotros como espectadores, inspirándonos a ser más románticos y a expresar nuestros propios sentimientos. La serenata de Kerem a Ande no es solo un evento, es un símbolo de un amor que se nutre, se celebra y se expresa de manera hermosa. Es un recordatorio de que en medio del ajetreo de la vida, estos momentos de conexión profunda y expresión de afecto son los que realmente dan sentido a nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serenata. ¿Creen que es uno de los gestos románticos más bellos que han visto? ¿Tienen alguna experiencia similar o alguna canción que tenga un significado especial para ustedes? Déjenme saber todo en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper importantes para mí y para toda la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha gustado, les ha conmovido o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.